Cuando se estudian fenómenos colectivos, generalmente sus propiedades se describen a través de promedios estadísticos. La naturaleza molecular de la materia determina la magnitud de estas fluctuaciones alrededor de los promedios. Para sistemas monodispersos, los que son conformados por un solo tipo de partícula, las fluctuaciones por lo regular son despreciables. Los sistemas donde se observa movimiento browniano están formados por un solvente y por partículas suspendidas. En muchos casos, estos sistemas son dispersiones coloidales. El movimiento browniano se caracteriza por el movimiento errático de las partículas suspendidas en el solvente, debido a las colisiones de estas, que son más pequeñas y rápidas, con las partículas suspendidas. Últimamente se ha incrementado el estudio de procesos difusivos de partículas suspendidas en superficies, las cuales pueden ser modeladas matemáticamente como espacios curvos. Esto debido a la observación de comportamientos anómalos en comparación con aquellos en geometrías planas o sistemas libres. Dinámica coloidal. Se puede estudiar la dinámica de sistemas coloidales mediante dos perspectivas, una en base al movimiento newtoniano y otra bajo el enfoque hamiltoniano. La diferencia entre ambas radica en que la versión newtoniana incluye términos estocásticos que concentran los efectos colectivos del solvente sobre las partículas coloidales. La hamiltoniana hace uso de una densidad de probabilidad de un sistema de partículas coloidales en el cual la dinámica es descrita a través de una ecuación diferencial determinista. Aproximación de Langevin. Empezamos considerando una partícula browniana de forma esférica con masa m en un solvente continuo. La ecuación de Langevin es donde en el lado derecho el primer término es considerado la fuerza de fricción que experimenta la partícula debida al solvente. El símbolo sobre m es el coeficiente de fricción macroscópico. La f de t es la fuerza estocástica. Los sistemas coloidales deben ser compatibles con la teoría de ensambles, así como la interacción entre el solvente y las partículas se describen por el primer término de la ecuación. Así que se impone que la fuerza estocástica cumpla que el promedio de f de t sea igual a 0. Debido a que f de t fluctúa muy rápido en el tiempo, no existe como tal una correlación entre instantes de tiempo diferentes y derivándose del teorema de equipartición de la energía, tenemos entonces a estas dos condiciones de f de t se les da el nombre de el teorema de fluctuación-disipación. En cuanto a la escala temporal se refiere, cuando se usa t mayor a m entre z, el movimiento de la partícula browniana alcanza el equilibrio con el solvente, mientras que el desplazamiento cuadrático medio es lineal con el tiempo. Esta escala se conoce como la escala temporal browniana difusiva o de Smoluchowski, y en esta los momentos no son relevantes para la dinámica del sistema. Si t fuera mucho menor a m entre z, la partícula browniana no se ve afectada significativamente por las colisiones del solvente. Ahora, si se considera un conjunto de n partículas sin interacción hidrodinámica que no causen perturbaciones en el solvente que afecten a sus vecinas, la ecuación de Langevin es ahora donde F son las fuerzas ejercidas entre partículas. Si consideramos ahora la escala temporal difusiva, en la cual los momentos se han relajado, tenemos finalmente aproximación de Fokker-Planck, ecuación de Smoluchowski. Utilizamos una densidad de probabilidad P de x y t,
donde x es una variable aleatoria de dimensión m y con un operador h independiente del tiempo. Se puede encontrar la siguiente ecuación de movimiento, donde el gradiente de x es el gradiente en el espacio de probabilidades. Podemos escribir este gradiente de forma que dependa de los momentos y las posiciones. Esto porque consideramos que la variable estocástica x depende de r y el momento. Ahora tenemos en cuenta las fuerzas actuando sobre las partículas coloidales. Se tiene una fuerza de fricción proporcional a la velocidad, así como una interacción directa relacionada a la energía potencial del ensamble a través del gradiente de phi con respecto a r. Finalmente, tenemos una fuerza desconocida F, de modo que la ecuación de movimiento para la densidad de probabilidad resulta: si se trabaja en la escala difusiva, los momentos se relajan y x ahora solo depende de r. Asumiendo que en este caso las fuerzas actuando sobre las partículas han alcanzado el equilibrio, nuevamente se tiene la fuerza de fricción y las interacciones directas. En este caso la fuerza desconocida es denotada por FBR, haciendo evidente que estamos trabajando en la escala browniana. Entonces se obtiene, con lo cual la ecuación para P de RT sería, lo cual nos conduce a la ecuación de Smoluchowski. Ahora, geométricamente, los toroides están restringidos a moverse sobre una variedad M definida por un mapeo. Entonces, elegimos coordenadas locales en un dominio plano U. Usamos la parametrización X para mapear esas coordenadas al objeto físico. Derivamos la parametrización para obtener vectores tangentes E de alfa. Construimos el espacio tangente con esos vectores y calculamos la métrica para medir distancias reales en la superficie. Si asumimos que los toroides se mantienen sobre la superficie debido a la existencia de una constricción holonómica, es posible obtener una ecuación de Langevin en términos de las coordenadas locales, así como también la ecuación de Smoluchowski covariante. Al final tenemos la siguiente comparación. Algunos ejemplos donde podemos ver esta propiedad de los toroides en espacios curvos son en la difusión lateral de proteínas en las membranas celulares, el transporte de proteínas o macromoléculas en canales, así como el movimiento de motores moleculares